Tiempo de entrevistas con Ernesto Lucero. El expresidente interino, Eduardo Duhalde, afirmó el lunes durante un programa de televisión que es ridículo que piensen que el año que viene va a haber elecciones legislativas en la Argentina, y sugirió además la posibilidad de una ruptura del orden constitucional. Hubo un fuerte repudio por parte de distintos funcionarios del gobierno y también por dirigentes, algunos de la oposición, pero sin embargo vale la pena detenerse un segundo más y recordar qué es lo que dijo. Se preguntó por qué va a haber elecciones. Tenemos un récord, la gente no lo sabe o se olvida, y recordó que entre 1930 y 1983 hubo 14 dictaduras militares, presidentes militares. Esto lo hizo en el programa Animales Sueltos de América TV. Pero bueno, además habló de la posibilidad de un golpe militar. Frente a esto, como dijimos, desde el ministro de Defensa, Agustín Rossi, hasta muchos otros se expresaron en contra de las declaraciones de Duhalde. Rossi dijo que es un escenario absolutamente improbable, que las Fuerzas Armadas están absolutamente integradas al sistema democrático y que no hay ninguna posibilidad de que suceda hoy un golpe en la Argentina. El sistema democrático funciona, no veo ningún escenario de estas características. Eduardo Duhalde se arrepintió después de recibir una andanada de críticas y dijo que probablemente le hubiese afectado psicológicamente la situación de pandemia, que en realidad lo que quería era unir a los argentinos y que, en fin, sus declaraciones fueron, él mismo dijo, algo así como desafortunadas. Nosotros estamos en comunicación con Ricardo Forster, reconocido filósofo argentino, uno de los creadores del espacio Carta Abierta, fue funcionario del gobierno de Cristina Fernández y escritor, ha publicado numerosos libros, y yo querría, antes de saludarlo, recordar algo que escribió hace ya unos cuantos años, La travesía del abismo, y hay un párrafo de ese libro, de esa obra de Ricardo Forster, en el que decía: lo difícil es descubrir por detrás de la intención benefactora de la humanidad la semilla de la violencia totalitaria o el encubrimiento ideológico del dominio de unos sobre otros, pero disfrazado de representación democrática. Esto fue en 2014. Después escribió otros libros también a propósito de la modernidad y las dificultades que la modernidad nos trae aparejadas. Estamos en un momento muy, pero muy particular de la historia de la humanidad, y algunos hablan de crisis civilizatoria. Así que bueno, vamos al encuentro de Ricardo Forster, lo saludamos. ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Cómo te va? Muy bien, buenas tardes, Ernesto. Bueno, seguramente escuchaste lo que acabo de decir. Sí. Libro del 14 sobre Benjamin, sí, claro. Mira, a ver, Duhalde ha sido un hombre importante, sin dudas, en la política argentina. Entre otras cosas, gobernador de la provincia de Buenos Aires, vicepresidente de Menem, presidente por estas cosas propias del derrumbe del 2001 durante un año y pico de la Argentina, que habilitó las elecciones del 2003, de las cuales, como ya sabemos, salió electo Néstor Kirchner por renuncia a ir a balotaje de Menem. Después, Duhalde fue un gran derrotado de los años kirchneristas. En el 2005, en aquella elección de medio término, Cristina duplicó más los votos en su momento de su contrincante Chiche Duhalde, y Néstor le birló literalmente, bajo forma democrática, el poder y el dominio que Duhalde tenía sobre el Partido Justicialista y el peronismo de la provincia de Buenos Aires. Desde ese momento, Duhalde fue más bien un opositor rabioso, una especie de oráculo de futuros que nunca se terminaban realizando, alguien que se ofrecía para representar los intereses de algunos grupos económicos. Sabemos de su relación muy estrecha, sobre todo con el Grupo Clarín. Todos recordamos obviamente la especificación asimétrica que benefició ostensiblemente al Grupo Clarín y a otros núcleos empresariales muy significativos, pienso el Grupo Techin y compañía. Es decir, Duhalde es un hombre que ha representado intereses corporativos, que ha tenido una relación bastante compleja con la vida democrática argentina, y que cada tanto quiere regresar al centro de la escena con algún tipo de declaración
que sea lo suficientemente potente o de impacto como para generar algo, y por lo tanto que las luces vuelvan a posarse sobre él. No es casual, habría que ver si no es casual que haga estas declaraciones después de la decisión muy importante del gobierno de Alberto Fernández de sacar el DNU, donde congela las tarifas de las telefónicas, servicio de cable, internet, etcétera, etcétera, y declara servicio social a todo ese mundo, que generó, capaz que lo habrás visto, una solicitada publicada en todos los medios, donde firman todas las grandes empresas de las telcos, del mundo de la telefonía, de internet y demás, ¿no? Sí, claro que lo dice. En repudio de la decisión del gobierno nacional, que es una decisión muy significativa, muy importante, que marca un rumbo, que marca una reconstrucción del Estado, así como la pandemia ha puesto en evidencia que el Estado cumple un rol excepcionalmente importante y que debe extenderse ese rol en la pospandemia en términos de reactivación económica, en términos de volcar recursos para defender a los más débiles, sostenerlos, reconstruir el aparato de salud, etcétera, etcétera. Bueno, hoy lo hace con este DNU, eso genera la respuesta inmediata de los grupos empresariales que ya conocemos. Duhalde muchas veces ha sido vocero directo o indirecto, entonces uno podría imaginar, como una especulación más, que en estas declaraciones de Duhalde está esta lógica muy de Clarín, de embarrar la cancha, de producir zonas viscosas, de generar confusión, salir a hablar de una Argentina en estado de semianarquía. No sé cuál es la cuenta que hace, me queda un poco confusa la cuenta que hace Duhalde incluso de las dictaduras en Argentina, ¿no? Porque yo cuento el golpe de Uriburu, al que le siguió justo dentro de la misma estructura, puede ser que cuente doble, después el golpe del 43, que lo sacó a Castillo, el de Ramírez, donde también después estuvo Farrell, capaz que también ahí él duplica, contra Perón, Aramburu, Rojas, primero Lonardi, puede ser que ahí duplica también, llevaríamos 6, después el golpe de Onganía, ahí está Onganía, le he visto en Lanús, 3, sería 9, y después ya viene el golpe de Videla, 10. Digo, pero en realidad es el golpe del 30, el del 55, el del 76, y el del 30, el del 43, el del 55, el 66 y el 76. Es decir, 5. Parece que le hubiera gustado que hubiera habido más golpes en la historia democrática argentina, pero bueno, eso no ha sido así. Entonces, dicho esto, me parece que o tomó ácido o está un poquito desubicado de lo que es la Argentina contemporánea. Obviamente, el golpismo se ha vuelto a instalar en América Latina y por lo tanto nunca hay que subestimarlo. El caso boliviano es un caso ejemplar. Otras formas de golpe de Estado, como el que se le hizo a Dilma Rousseff en Brasil y que habilitó el camino después para el triunfo de Bolsonaro en las elecciones presidenciales y la prisión de Lula y todo lo que ya sabemos. Sí, y en relación a la situación de Brasil, Ricardo, también habría que no tendríamos que pasar por alto las circunstancias en las que Bolsonaro es electo y cuando la Corte, el Tribunal Superior de Justicia de Brasil, estaba debatiendo acerca si liberaban a Lula o si lo habilitaban para un nuevo periodo eleccionario, apareció una figura importante de las Fuerzas Armadas, del Ejército de Brasil, para decir que, ojo, cuidado, que si esto se habilita a Lula, aparecemos nosotros. No, está claro que si bien ya obviamente no existe la doctrina de seguridad nacional, no estamos en la Guerra Fría, no hay un mundo bipolar en donde Estados Unidos y la Unión Soviética desarrollaban guerras de baja intensidad, pero queda claro que la arremetida contra los gobiernos democráticos populares es muy clara, el lawfare, las presiones continuas contra Venezuela, lo que ha sido también el hecho de que Rafael Correa esté exiliado en Bélgica, el golpe contra Evo Morales resuelto un fin de semana por las Fuerzas Armadas y las Fuerzas
de seguridad, los mecanismos ultra represivos que utilizó Piñera para reprimir las manifestaciones del año pasado. En fin, yo por eso digo, no subestimaría nunca la reconstrucción de mecanismos golpistas en la región. En la Argentina, en el 2008, cuando se fundó Carta Abierta, nosotros hablamos de clima destituyente, porque creíamos que no se trataba tanto del mecanismo tradicional del golpe de Estado, como lo habíamos conocido en la Argentina, sino que era el mecanismo que utilizaban los grupos corporativos, mediáticos, económicos para horadar, deslegitimar, chantajear y condicionar a un gobierno democrático para que ese gobierno democrático no pudiera hacer otra cosa que servir los intereses de los grupos corporativos. Eso siempre está vigente en un país como el nuestro, donde fugan divisas, tratan de imponer condiciones, usan la cadena nacional de la cual ellos son los grandes dueños, porque más del 95% de los medios de comunicación gráficos y audiovisuales están en manos de la oposición real en la Argentina. Entonces yo nunca subestimaría ese poder de fuego, pero claro, ahora se enfrentan a un gobierno legitimado por el voto popular, que logró en solamente 4 años derrotar electoral y democráticamente a un gobierno de restauración neoliberal como fue el del macrismo en la Argentina, que atraviesa la pandemia con un caudal de reconocimiento social muy significativo. Entonces buscan distintas estrategias, desde ya hace unos cuantos meses han elegido distintos temas para tratar de golpear al gobierno. Recordarás el tema de los presos, un gobierno que liberaba violadores y asesinos y que las calles de las ciudades de nuestro país se estaban llenando de delincuentes. Después se pasó a el tema del dólar y después el tema de la reforma de la justicia. Vicentina en el camino. ¿Cómo? Vicentina en el camino. Tratar de movilizar, entre comillas, a un activo social que suelen tener y que proviene básicamente de las clases medias acomodadas de las grandes ciudades de la zona núcleo de la Argentina, como la última movilización del 17 de agosto. Todo eso está allí y el gobierno que viene respondiendo, sobre todo en los últimos tiempos, con posiciones contundentes, el proyecto de ley de reforma de la justicia, el DNU de los sistemas de telecomunicación e Internet, sostener lo que ha sido un vuelco fundamental de recursos para mantener el trabajo, para sostener empresas que si no se hubieran podido sostener, para proteger a los más débiles, para reconstruir el sistema de salud. Son señales que al establishment argentino le producen urticaria. A propósito de lo que vos señalabas sobre el clima destituyente que fue claramente denunciado en aquellos tiempos de Carta Abierta, hace poquito nuestro colega Horacio Berbisky reiteró lo que viene escribiendo en su Cohete a la Luna en diferentes artículos, que si bien es cierto, dijo Berbisky, esto lo dijo ayer, si no recuerdo mal, que él ve que el gobierno está fuerte y que está haciendo un buen desempeño, de todas maneras admitió que hay una campaña que él calificó como de derribo y de acoso y derribo. Eso fue exactamente su expresión. Acoso y derribo. No cabe duda que yo diría que hubo un pequeño acuerdo inicial, obvio, cuando surge un nuevo gobierno con un fuerte respaldo electoral, los grupos de poder económico supuestamente dan un cierto aire, que duró poco. Yo creo que la ruptura real se produce aquella noche de domingo cuando Alberto Fernández denuncia al grupo Techín y lo llama Roca Canalla, ¿no? Por los despidos de 1.400 y pico de trabajadores y trabajadoras. Ahí el hilo delgado de no beligerancia se rompe definitivamente y desde ese momento, si uno toma en cuenta lo que los medios de comunicación fueron construyendo, es sistemático el intento de condicionar, de debilitar, de horadar, etcétera, al gobierno nacional, usando, como te decía, 1000 estrategias distintas,
haciéndolas confluir, tratando de desgastar la figura de Alberto Fernández. Si no le funcionaba a Alberto Fernández, ir por el lado de Cristina Kirchner, y así generar un clima también de desasosiego, ir contra la cuarentena, incentivar movilizaciones, convertirlas en infinitamente más de lo que efectivamente fueron a través de la caja de resonancia que ellos tienen, que son los grandes medios de comunicación. Pero frente a eso, el gobierno ha respondido con acciones que tienen que ver con la continuidad de un proyecto de gobierno que, insisto, tiene mucho que ver, y es el eje central, con la reconstrucción de un Estado que había sido transformado durante los 4 años del macrismo en una agencia para la especulación financiera, la fuga de capitales y los negocios de todo tipo. Reconstruir el Estado es una tarea muy ardua, muy compleja, que plantea también un modelo completamente distinto de sociedad, de economía, que el que planteó el macrismo en su momento. Frente a eso es la reacción de los grupos corporativo-económicos, y dentro de eso Duhalde es uno de los tantos que sale a jugar a favor de esos intereses. Me parece que hay que colocarlo en esa dimensión, sin agrandarlo demasiado. Duhalde hoy es más bien un marginal de la escena política, su figura es una figura ya de salida de la política, pero de todas maneras siempre hay que tomar en cuenta que por detrás siempre hay otros intereses. Sí, yo quería preguntarte a propósito de algo que dijiste y que tenemos siempre presente. El gobierno surge, el gobierno de Alberto Fernández y el de Cristina como vicepresidenta, esta fórmula surge a consecuencia de las dificultades que la propia Cristina advierte para obtener un triunfo electoral y sobre todo para poder gobernar el país. Sí. De modo que la pregunta es, aquello que sirvió para obtener el triunfo electoral, que fue claro, que fue contundente, pese a la disminución de votos que se produjo desde las primarias a la elección definitiva. No hubo una disminución. Lo que no hubo, lo que tenía que haber habido, que era un aumento del resultado de las primarias en relación a la primera vuelta. Yo creo que ahí se hizo la plancha, se creyó que inercialmente se iban a sacar 3 o 4 puntos más, y el macrismo utilizó lo que debíamos haber hecho nosotros, que salió a realizar manifestaciones, movilizaciones y encuentros en muchísimas ciudades del país. Se polarizó, se convirtió en un balotaje prácticamente la primera vuelta, y eso hizo que nosotros, en vez de sacar esos 52, 53 puntos que se hubieran sacar, quedamos en 48 y monedas, y el macrismo subió de 30 y pico a 40 y monedas. Me parece, pero de todas formas un resultado contundente. Sí, es cierto, es cierto. Pero lo por que... casi 50 puntos no es poca cosa en un país como el nuestro, ¿no? Obviamente, pero la pregunta era, si esto que sirvió, sin duda, para obtener ese triunfo, sirve para gobernar. Exactamente. Si a esta altura, y teniendo en cuenta las respuestas que está dando el establishment de los poderes fácticos, frente a todo lo que vos marcaste, ahora en este momento haciendo eje sobre la reforma judicial, diciendo que por este camino vamos a un totalitarismo, acaban de hacer declaraciones 2 de los jueces cuestionados por haber sido designados sin cumplir con lo que establece las normas legales, y diciendo hoy somos nosotros, mañana puede ser cualquier otro. Sí, van a utilizar todos esos mecanismos. Sí. Entonces, frente a esto, digamos, te pregunto, desde tu perspectiva, ¿va a haber un momento, o puede no servir, en todo caso, en el que el gobierno tenga que dar alguna definición más fuerte en relación... A ver, sí, entiendo por dónde vas. A ver, es cierto, la decisión de Cristina implicó la posibilidad de construir un frente que prácticamente abarcó a todos los sectores del peronismo, quedó algún sector residual, casi insignificante, pero básicamente se incorporó al masismo, que
permitió sobre todo la unidad completa del peronismo en la provincia de Buenos Aires y fue parte de ese triunfo histórico de Axel Kicillof. Eso irradió obviamente ese acuerdo, irradió hacia todo el país y llevó al triunfo del Frente de Todos, que es un frente de alianzas de sectores que pasaron mucho tiempo disputando y en conflicto, ¿no? Podemos olvidarnos que el propio Alberto Fernández durante prácticamente 10 años estuvo distanciado de Cristina Kirchner, que Massa en el 2013 sacó 40 y pico % de los votos, arrastrando gran parte de la oposición al gobierno de Cristina, y que después fue un personaje muy próximo al macrismo incluso, ¿no? Con buenas relaciones con Macri. Pero bueno, finalmente se construye ese frente, es un frente diverso, que también da cuenta de la diversidad del propio peronismo y de otras fuerzas políticas, en un país que tiene un sistema presidencialista. Eso significa que el presidente es el que tiene la capacidad de tomar decisiones más allá de los distintos integrantes del frente político. Creo que el punto de acuerdo esencial, que es el de Alberto y Cristina, ese está allí, está consolidado, no veo dificultades ahí, más allá de que puedan tener acuerdos o disidencias como cualquiera en relación a temas puntuales. Creo que hay ahí un acuerdo muy fuerte. Creo que hoy Massa y lo que él representa está integrado del Frente de Todos de una manera bastante clara. Incluso hay una relación en este momento de mucha participación en común entre Massa y Máximo Kirchner. Eso no significa que no pueda haber incluso discusiones y disputas dentro del Frente de Todos. Lo importante, me parece a mí, es que se garantice que se llegue bajo la misma premisa de unidad a las elecciones de medio término. Si eso sucede, yo creo, y si no pasa nada terrible que sacuda estructuralmente la vida argentina, yo creo que el año que viene el Frente de Todos debería repetir una elección exitosa como el del 2019. Pero en el medio hay que gobernar, en el medio hay que salir de la pandemia, en el medio hay que hacerse cargo de esta reactivación de la economía que, insisto, tiene que tener al Estado como un instrumento clave y decisivo, y eso va a arrastrar conflictos porque los sectores corporativos económicos, la elite, el establishment, se acostumbró en los últimos 4 años a estar de los dos lados del mostrador, a no ser simplemente los jugadores económicos, sino ser también los que tomaban las decisiones políticas. Y quiere ser de nuevo el que imponga condiciones al sistema democrático. Lo que está en juego es precisamente defender al sistema democrático a partir de la decisión histórica de un gobierno de ser consecuente con el programa que lo llevó al triunfo electoral y ser capaz de reconstruir un país devastado por el gobierno de Mauricio Macri. Ahí va a estar la disputa, no cabe la menor duda. La Argentina tarde o temprano vuelve a enfrentar sus contradicciones. Alberto ha insistido mucho en su cualidad de ser un hombre moderado, abierto al diálogo, que no le hace asco a los gestos conciliadores, y sin embargo, en las últimas semanas, sobre todo en las últimas 2 semanas, ha ido dándole mucho más énfasis a su discurso. Hoy claramente, cosa que no hacía en los primeros tiempos de su gobierno, identifica claramente la responsabilidad del macrismo en la destrucción sistemática de la vida socioeconómica o institucional de la Argentina a lo largo de 4 años, su responsabilidad en el endeudamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Cosa que a mí me parece muy bien, porque creo que es importante en estas circunstancias decirle una y otra vez al pueblo argentino de dónde venimos y quiénes fueron los causantes del daño espantoso que antes de la pandemia nos había dejado muy condicionados por la destrucción de parte del aparato productivo y por el endeudamiento colosal. Entonces, eso creo que Alberto lo viene planteando con mucha fuerza, con mucha insistencia en los últimos tiempos, y leo también la decisión del DNU como parte
de ese dejar un poco al costado la lógica esa de somos todos amigos. Queda claro que no somos todos amigos, por más que Alberto sea alguien que utiliza mucho la palabra mi amigo, digamos, ¿no? Pero cuando gobierna, lo que gobiernan son las acciones. Y esas acciones tienen consecuencias. Y esas consecuencias producen los acuerdos, los conflictos, los diálogos o las discrepancias. Y eso es lo que hoy está pasando en Argentina. Muy bien, Ricardo. Seguramente en una próxima oportunidad, espero que la podamos tener, me gustaría hablar un poco más extensamente, pero ya no sobre lo que pasa al interior de nuestras fronteras, dentro de nuestro país, sino acerca de las condiciones nuevas que parece asumir me parece muy bien. La humanidad, ¿no? El mes que viene va a salir un nuevo libro ya en su formato papel, El derrumbe del Palacio de Cristal, donde recorro gran parte de la problemática global del neoliberalismo, pandemia y esas cosas. Así que puede ser una buena oportunidad para volver a charlar. Muy bien, realmente lo vamos a hacer. Muchísimas gracias, Ricardo, por atendernos. Por favor, un abrazo grande. Hasta siempre. Chau, chau. Si no creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavora, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio, qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores, que lucecita montada para escena, qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera, qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera. Si no creyera en lo más duro, si no creyera en el deseo, si no creyera en lo que creo, si no creyera en algo puro, si no creyera en cada herida, si no creyera en la que ronde, si no creyera en lo que esconde, hacerse hermano de la vida, si no creyera en quien me escucha, si no creyera en lo que duele, si no creyera en lo que quede, si no creyera en lo que lucha, y qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela, qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera, qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera la masa
sin cancelar.